Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. Y estudiaremos juntos la lección de la escuela sabática. Un cordial saludo a todas esas personas que nos ven en esta tu lección de la escuela sabática. Y como siempre, ¿verdad? Nosotros vamos al punto, queremos orar. Así que voy a pedirle a mi amigo John Morales que tenga esa linda oración. Padre Santo, que tú estás en los cielos, glorificado y ensalzado sea tu santo nombre. Yo te pido, Señor, también por todas las iglesias del habla español que puedan ver y disfrutar este programa, que tú los bendigas, que tú los acompañes a todos los pastores, a todos los misioneros, a todos los ancianos y diáconos, para que sigan trabajando en la obra de la viña del Señor. Muchos de nosotros tenemos desánimos, nos encontramos muchas veces con pruebas y dificultades y también pasamos pruebas y tomamos decisiones incorrectas. Yo te pido, Padre Santo, que tú nos fortalezcas, que tú nos ayudes y que tú puedas seguir apoyándonos y estando con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, John, por esa linda oración. Y la lección se titula A uno de estos mis hermanos pequeños. Esa lección es la número 7 para el 18 de febrero 2023. John, ¿qué nos puedes decir? ¿Quiénes son los hermanos pequeños de Jesús? Pues todas estas personas que son, muchos de ellos son gente que no tiene muchos recursos o que están pasando alguna dificultad en este mundo. Sabemos, ¿verdad?, que para Jesús, cuando estuvo en la tierra, esos pequeños eran los hambrientos, ¿verdad?, los sedientos, mendigos, gente enferma, gente que expresidiario, ¿verdad? Así que sordos, ciegos, cojos, John, a través de diversos ejemplos bíblicos veremos cómo comportarnos con estos hermanos pequeños, porque nosotros tenemos también que hacer el ejemplo de Jesús también. Finalmente, pregúntate, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a los hermanos pequeños de Jesús? Que son esas personas que acabo de decir, que no hay que mirar muy lejos. Siempre cerca de nosotros hay ese tipo de personas que nosotros podemos ayudar. John, ¿nos puedes decir los puntos que tocaremos en esta lección? Claro que sí. Dios se preocupa de los necesitados y lo podemos ver en el ministerio de Jesús y también lo podemos ver con las leyes humanitarias. Tenemos ejemplos bíblicos, reacciones ante los pobres y también ayudando al necesitado. Bien, y vamos al versículo de memoria, ¿verdad?, de nuestra lección. Se encuentra en Mateo 25:34, que dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Así que vemos, ¿verdad?, que el mismo Dios está diciéndonos aquí que el reino de los cielos, John, no es para los ricos, es para quienes, para todo el mundo. Tanto personas que tengan dinero, que no tengan dinero, todo el mundo puede entrar en el reino del Padre Celestial. Y dice, habla a menudo la Biblia, ¿verdad?, de los extranjeros, a veces llamados forasteros, los huérfanos, las viudas. Este grupo puede ser de aquellos a quienes Jesús se refirió como uno de estos mis hermanos pequeños. ¿Cómo podemos identificar a estas personas hoy? Los extranjeros de los tiempos bíblicos eran personas que tenían que dejar su tierra natal, quizás a causa de la guerra. A veces se formaba guerra en un lugar y tenían, ¿verdad?, que ir a otro buscando refugio. John, eso está pasando ahora con Ucrania y Rusia. De hecho, el hermano John Morales tuvo que refugiar a una ucraniana
cuando inició la guerra. Así que nuestro hermano John Morales ha pasado por eso, ha refugiado, ha ayudado a esos pequeños también. Así que a los huérfanos, a las viudas, ¿verdad? Las viudas también, a veces muere el marido, John, y no tienen con qué sustentarse. Y nosotros, conociendo ese tipo de personas, debemos también ayudar. Así que vamos a ver esta semana cómo ayudar a los pobres. No es una opción, es seguir el ejemplo de Jesús y obedecer sus mandatos. Así que esto no es una opción. Como cristianos, esto debe de estar en nuestra vida diaria. Ayudar al necesitado, el desamparado. ¿Algún argumento, John, que quieras decir en esta parte? Sí, es un mandato, ¿verdad? Y también nosotros podemos estar en esa situación. Y también nos gustaría que también viniera alguien y nos ayudara. Así que vemos, ¿verdad? En la lección 7, en la parte del domingo, la vida y el ministerio de Jesús. En los comienzos de su ministerio, Jesús viajó a Nazaret en la región de Galilea. Esta era la ciudad natal y la gente local ya había oído hablar de sus obras y de sus milagros. Como era de su costumbre, Jesús asistió a los servicios del sábado en la sinagoga. Aunque Jesús era el rabino oficiante, el asistente le entregó el rollo de Isaías y le pidió que hiciera la lectura de las escrituras y Jesús lo leyó. Jesús le pidieron, ¿verdad?, que leyera esta porción de Isaías. Y lo que leyó era el mismo ministerio que él estaba haciendo, ¿verdad?, ayudando a los pobres, a los ciegos. E inclusive, él dijo al final, y esto se ha cumplido en mí. ¿Y sabe qué pasó? Después se enojaron, aunque eso no es parte del tema se enojaron y lo querían matar. Pero Jesús le dijo las cosas como son, ¿me entiendes? Y qué era lo que era su propósito en esta tierra, ¿verdad? El ministerio de Jesús, el texto de Isaías 62, 1 al 2, que él leyó en la sinagoga de Nazaret, define muy bien en qué consistía su ministerio de Mesías. La actitud de Jesús hacia los necesitados contrastaba grandemente con el desprecio general de sus contemporáneos hacia ellos. Mucha gente pues se le daba yo soy un rabino, soy esto, soy lo otro, pero no le gustaba ayudar a quién, a los pobres, y Jesús le estaba dando esa enseñanza. En lugar de tratarlos como personas que estuvieran bajo la maldición de Dios o sufriendo por sus pecados, Jesús los amaba y los veía como candidatos al reino de los cielos. Así que Cristo le dio una lección, ¿verdad?, a todas estas personas que se daban de santos, de mira que yo sé tanto de la Escritura. No es tanto saber, es aplicar lo que estás aprendiendo en la palabra, ¿entiendes? Si Dios te dice ayudar a los pobres, ¿verdad?, tenemos que ayudar a los pobres. Pero ¿para qué me sirve a mí estar predicando tanto, pero en verdad no estoy ayudando a nadie? Eso es importante. Jesús mismo lo dice en su palabra. John, ¿algún argumento en esta parte? Bueno, Jesús cuando vino y leyó el texto de Isaías, él dijo, esto se ha cumplido en mí, y los que estaban ahí en la sinagoga dijeron, pero ¿cómo se va a cumplir en él si solo el Mesías puede hacer cumplir la profecía? O sea, él se está llamando el Mesías, y por eso fue que se enojaron, porque ellos lo veían como el hijo de José, el carpintero. No lo veían como otra cosa, no lo veían como un Mesías. Bien, vamos a la parte del lunes, a ver, John, si tú nos puedes tocar esa parte. La provisión de Dios para los pobres. Bueno, estamos hablando aquí, ¿verdad?, de las leyes humanitarias, y estos fueron leyes que Dios le dio a Moisés. Y cuando la tierra de Canaán se repartió, pues habían unas leyes que todo fruto del árbol, Edwin, era del dueño. Pero si un fruto o algo caía, cualquiera podía pasar por tu campo y recogerlo del piso y comérselo, y el dueño no le podía decir nada, porque los frutos que se caían de los árboles
era una porción para los pobres. El dueño no podía recogerlo para él, ni para venderlo, ni nada. Por eso es que vemos más adelante la historia de Ruth, cuando ella va a espigar los campos y ella está espigando los campos, pero ella no está cogiendo, cortando el trigo para llevárselo. Ella está recogiendo lo que sobraba, lo que estaba tirado en el piso. Eso era lo que ella se llevaba. Y eso eran leyes, ¿verdad? Que cada 7 años se dejaba el fruto de la tierra para que también ellos lo aprovecharan. O sea, el séptimo año tú no podías coger nada. Eso era para que lo aprovechara el pobre, porque en Israel había muchos pobres, Edwin, y a veces la pobreza apretaba a una familia y la familia se veía tan apretada en deudas que como no podía pagar esas deudas, decía, bueno, me voy a vender, hablaba con su esposa, hablaba con sus hijas, mira, me voy a tener que vender como esclavo por 2 años para poder pagar la deuda. Y era aceptable ante Dios, eran leyes que ellos tenían y él se vendía como esclavo, pero que a veces no podía pagar la deuda y pasaba más de los 2 años, pero llegaba una cierta cantidad de años cuando tú también salías libre y la deuda era perdonada. O sea, siempre Dios encontraba una salida para el pobre, porque si el pobre era pobre y no podía pagar la deuda durante toda su vida, llegaba a los 50 años y ya quedaba la deuda perdonada y él salía libre. Bien, vamos entonces a la parte del martes, el joven rico, pero voy a aprovechar, ¿verdad? Porque la parte del martes y la parte del miércoles tiene que ver la del martes con el joven rico y la del miércoles con Zaqueo. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que son similares, así que voy a aprovechar y voy a hablar de las dos. Y vemos que el joven rico, el Señor lo llama, ¿verdad? ¿Y qué dice? Que vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Pero el joven rico dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Qué pasa? Si vemos, este joven estaba bien interesado en las cosas espirituales, quería aprender de la verdad, John. Pero ¿qué pasa? Jesús rápido identificó cuál era la debilidad de él, cuál era el pecado que realmente él tenía. Porque él decía, yo todo esto todas las cosas las he hecho, guardado los mandamientos, todo lo he hecho. Y he dado la mitad a los pobres y todo eso. Pero en verdad, él, Jesús, le dijo, dale todo eso a los pobres, porque Jesús sabía y conocía el corazón de ese joven. Su apego era al dinero. Su amor era hacia el dinero. Por eso fue que se fue muy triste. Dice que se fue muy triste. Y Jesús también se quedó también bien triste también. La historia del joven rico, ¿verdad? Y la de Zaqueo tienen algunas similitudes. Pero su actitud hacia los pobres mostró lo que había en su corazón y su aceptación o rechazo a Jesús. Aceptar o rechazar la vida, ¿verdad?, eterna. Era, ¿verdad? Tanto Zaqueo como el joven rico, los dos eran ricos. Zaqueo era un cobrador de impuestos y era rico también. Habían una similitud en cuestión de que anhelaban, ¿verdad?, la vida eterna. Si comparamos al joven rico con Zaqueo, pues Jesús le pide que dé a los pobres. ¿Qué pasa? Él decía la mitad, pero en verdad, o sea, verdaderamente él no quería dar nada, porque su corazón estaba pegado a su corazón. Pero Zaqueo lo ofrece voluntariamente, John, dar a los pobres. Del rico no salió darle a los pobres, sino Jesús le dijo que le diera todo, ¿verdad?, lo que tenía. El joven rico necesitaba desprenderse de todo, pero a Zaqueo le bastaba con desprenderse de la mitad. Ya con eso a él no le afectaba.
El joven rico, ¿qué hizo? Rechazó a Jesús. ¿Qué hizo Zaqueo? Aceptó a Jesús. Jesús se entristeció cuando el joven rico se marchó, ¿verdad? Por su apego al dinero. Pero Jesús se alegró porque Zaqueo aceptó la salvación. Y si vemos a Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo era un judío rico que había hecho su fortuna trabajando como recaudador de impuestos para los odiados romanos. Por eso y porque él y otros recaudadores de impuestos exigían más impuestos de los que realmente debían que debían. A Zaqueo lo odiaban y lo llamaban pecador, porque Zaqueo se aprovechaba, John, y quitaba de más a las personas. Pero ¿qué hizo Zaqueo? Que le iba a devolver todo lo que le había quitado, ¿verdad? A todas esas personas. Así que vemos, ¿verdad? Que hay similitud entre el joven rico y Zaqueo. Pero una de las cosas que importa es cuán desprendido, ¿verdad? Hizo Zaqueo, que no lo hizo el joven rico. ¿Me entiendes? Posiblemente el joven rico, si hubiera hecho la voluntad que el Señor le había dicho, mira, dicen los eruditos que hubiera sido hasta un apóstol, uno de los apóstoles de Jesús. Así que es importante, ¿verdad? Esas dos comparaciones, tanto el joven rico como Zaqueo. John, ¿algún comentario del martes y el miércoles? Bueno, del martes y el miércoles, pues sí hay una tremenda similitud, porque Zaqueo ofrece pagar el triple o 3 veces más de lo que él había robado. Y él era un cobrador de impuestos y él le robaba al pueblo. Porque si el soldado romano le decía, tú tienes que traer tanta cantidad de impuestos, él se lo triplicaba al ciudadano y se quedaba con una parte para él y se iba enriqueciendo él. O sea, tener un puesto como cobrador de impuestos en esa época era una cosa que tú te enriquecías. Sin embargo, el joven rico pues rechazó al Señor porque no quiso vender lo que tenía y seguir al Señor. Eh, Tenía muchas posesiones y no se quiso despegar de sus posesiones. Bien, vamos a la parte última del jueves. ¿Has visto a mi siervo Job? Wow, esta historia siempre a mí me la de Job, por todas las cosas que él pasó, ¿verdad? Pero vemos en esta lección que aunque Job pasó, él era rico, pero su riqueza las perdió sus hijos, perdió su casa, ¿verdad? Perdió todo, su salud también, pero nunca, ¿verdad? Renegó de Dios, nunca maldijo a Dios. Y habla ahí en esta lección cómo verdaderamente Job ayudaba también a los pobres. John, ¿nos puedes tocar esta parte última de la lección del jueves? Bueno, es interesante la historia de Job porque era un hombre sumamente rico, con muchas posesiones. Y si tú te vas al libro de Job y te pones a leer el primer capítulo de Job, te vas a dar cuenta la cantidad de ovejas, la cantidad de vacas, la cantidad de camellos que este hombre tenía. Era rico y sobre todo todos los días hacía sacrificio a Dios por si acaso sus hijos habían pecado contra Dios. O sea, se preocupaba por sus hijos y sacrificaba sacrificios por si acaso sus hijos se iban de fiesta en fiesta y de comida en comida en casa diferente de uno de sus hermanos. Pero sucedió que un día eh, vino Satanás y se presentó delante de Dios y Dios se pone a conversar con Satanás y le ha dicho, ¿no has visto mi siervo Job, que es perfecto, temeroso, intachable? Y él le dice, pero sí, claro, claro que lo es si tú lo has rodeado de todas las posesiones terrenales. Quítale lo que tiene a ver si no te coge y te blasfema en tu cara. Entonces, allí Satanás reta a Dios para molestar la vida de Job. Pero Dios le dice, mira, haz lo que quieras con él. O sea, Dios no lo hace, sino que permite
que Satanás, ya que tú lo estás diciendo, vete a lo que quieras, pero no toques su vida. Y nosotros podemos ver la historia de Job, que todo el mundo la conoce y sabe por toda la catástrofe que pasó Job, perdiendo sus hijos, perdiendo sus ovejas, perdiendo todo. Todavía estaba hablando el primero cuando el segundo vino y todavía no había acabado de hablar el segundo cuando el tercero venía cogiendo y todo lo perdió Edwin en un solo momento. Y él dice así: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. O sea, él estaba consciente de que era un ser humano y de que tenía algún día que despegarse de todo lo terrenal. Pero, ¿qué es lo que Dios hace o ve que Job es un hombre recto? Para que Dios hable y diga un hombre recto y temeroso era porque él también recurría a los pobres y los ponía a salvo. Él también al huérfano lo ayudaba. También él iba y bendecía a los desahuciados. Por mí gritaba de alegría el corazón de las viudas. Él era justo y tenía una rectitud. Él era ciego para los ojos del mal, para los tullidos de sus pies. Él fue el padre de los necesitados y el defensor también de los extranjeros. Por eso que todas estas virtudes que tenía Job, Dios habla y dice que él era un varón perfecto y temeroso ante los ojos de Dios. ¿Por qué el mismo Dios dijo eso? Por todas estas virtudes que acabé de hablar ahora que él tenía. Y lo puedes ver, está escrito en la Biblia, puedes buscarlo en Job capítulo 29, versículo del 12 al 16. Bien, y nosotros como cristianos debemos de ser observadores y cuando veamos cosas de necesidad, pues entonces debemos actuar. John, ¿nos puedes leer esa porción final, verdad? Del Espíritu de Profecía. Claro que sí, dice el discurso maestro de Jesucristo, que es un tremendo libro. Elena G. de White, en la página 24, dice: para muchos la vida es una lucha dolorosa. Se sienten deficientes, desgraciados y descreídos. Piensan que no tienen nada que agradecer. Las palabras de bondad, las miradas de simpatía, las expresiones de gratitud serían para muchos que luchan solos como un vaso de agua fría para un alma sedienta. Una palabra de simpatía, un acto de bondad, alzaría la carga que doblega los hombros cansados. Cada palabra y obra de bondad abnegada es una expresión del amor que Cristo sintió por la humanidad perdida. Bien, así que es importante, ¿verdad? Nosotros como cristianos siempre hacer esa obra misionera, identificar dónde están estas personas, tantas personas que necesitan, ¿verdad? Y ayudarlos, porque no es una opción, como dice la lección, sino que es un deber como cristianos, ¿verdad? Ir a hacer esta ayuda como lo hacía Jesús. Bien, John, las últimas palabras que ya nos vamos. Pues como siempre, no se olviden de la próxima lección y de estas lecciones. Les agradecemos que puedan escribir sus comentarios. Si ustedes tienen algún comentario o alguna cosa que tiene que ver con la lección que nosotros no lo hayamos tocado, también ustedes tienen el derecho de tocar ese punto. Así que anímense a escribir sus comentarios. Y recuerden nuestras redes sociales, ¿verdad? Pueden buscar
mi querido hermano John Morales en YouTube y Facebook. Usted pone Noticiero Morales. Tiene unas cosas muy buenas. Busque su canal. En Israel hace poco fue y a mí me encantó los documentales que tiene. También a mí me puede buscar por YouTube y Facebook, pone delvalle.es. Puede buscarme en Instagram, usted pone Del Valle 2022 y también nos puede buscar por TikTok. Así que, suscríbase a nuestros canales también. Así que ha sido otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye.